Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés escuchando este primer podcast de Con Aroma a Café. Un proyecto de la Asociación de Novelistas de Ávila, La Sombra del Ciprés, para acercaros la faceta más personal de escritores y creadores. Te habla Ana Pose y hoy tenemos con nosotros a Cristóbal Medina, quien fue presidente de la asociación en sus primeros años, pero le tenemos por escritor y por actor. Gracias, Cristóbal, por acompañarnos en este ratito de difusión de cultura. ¿Te sientes cómodo? Me siento comodísimo, te doy también las gracias a ti por invitarme a esta charla y bueno, espero que lo que digamos sea de interés. Seguro que sí. Bueno, recordar a los escuchantes, palabra que me encanta repetir una y otra vez, que es posible que llegue a sus oídos el ruido de fondo del lugar donde nos encontramos, pero claro, haciendo honor al nombre de esta sección, pues estamos tomándonos un cafetito. ¿Dónde estamos? Estamos en un sitio que yo no conocía, que se llama El Pozo, está muy céntrico, aquí en la ciudad de Ávila, en la Plaza del Ejército, al lado del Mercado Grande. O sea, que además es que hay un pozo de verdad, ¿eh? Hay un pozo, sí. Es un gastrobar, que ahora les gusta llamar a las cosas. Sí, no está mal, porque por lo menos ya dan una intencionalidad de por dónde va. Muy bien. Bueno, pues vamos a contar que Cristóbal nació en Aranda de Duero, pero de alguna manera se siente abulense. Es licenciado en Historia y ha trabajado de profesor de secundaria y es autor de varias obras, de las que hablaremos más adelante. Pero antes de todo, hablemos de su paso por esta asociación, donde actualmente forma parte del equipo de coordinación, pero que durante los primeros años, como ya dije, durante la primera andadura de La Sombra del Ciprés, fue también presidente. ¿Podrías contarnos qué supuso para ti formar parte del equipo directivo en aquellos primeros años en que se estaba constituyendo la asociación? Sí, pero si no te importa, quiero hacer un inciso. Venga, es que si no, dices que he sido profesor de secundaria, lo he sido durante un curso y pico, pero lo que he sido administrativo, ¿no? Porque es que se piense la gente de que me las estoy dando de lo que no soy. Sí, soy licenciado en Historia y bueno, ya voy a tu pregunta, que era los inicios de La Sombra del Ciprés, ¿no? Pues es una etapa que parece ya lejana porque han pasado 12 años, ahora en abril. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? 12 años y la verdad que es un proyecto que cuando lo iniciamos no sabíamos dónde íbamos a ir a parar y la sorpresa ha sido recorrer todo un camino, ha sido como un viaje y estamos en una asociación que ahora congrega a unas 70 personas y que bueno, ya los que la fundamos hemos dado un paso atrás y sigue adelante y ese es nuestro orgullo, de que una asociación que nació de una manera accidental pues haya crecido y se haya nutrido de gente interesante, gente como tú que has llegado no hace demasiado y mucha más gente que podías nombrar y son los que le dais vida a esta asociación. Pues una vez aclarado esto, ¿qué te parece si nos centramos en tu faceta como autor? Bueno. Cuéntanos si escribes desde siempre, si por el contrario, de alguna manera, llegaste a escribir novela de forma, imprevista. Un día te levantaste y dijiste, tengo una inspiración y la voy a plasmar. ¿Cómo fueron aquellos inicios como exactamente autor? Como lo has contado. Yo nunca me he imaginado como escritor en mi vida. Yo he llevado una vida normal, una vida gris, de funcionario administrativo, con la familia, con los hijos, con los estudios, con oposiciones para profesores de secundaria, con todo un lío que en la vida me había planteado ser escritor. Un día decidí, por cansancio, ya por edad, dejar las oposiciones y tenía un tiempo libre y entonces siempre me había gustado la literatura, siempre había leído y siempre me había gustado escribir, a pesar de nunca haberme imaginado yo a mí mismo como escritor. Y un día dije, vamos a probar. Imaginé en la cabeza una trama, la enredé todo lo que pude, los personajes fueron creciendo, fue una etapa de, yo diría, semanas, meses, donde la novela fue creciendo en mi cabeza y me puse a escribirla y salió mi primera novela, El Inmaterial. Nos has hablado del Inmaterial, un relato de misterio con 2 ediciones, una en 2008 y otra edición ya revisada en el 2018.
También tengo apuntado por aquí una chuletilla que dice Operación Chamusquina, una novela policíaca publicada en el 21. ¿Quiere esto decirse que te vas ahí por lo policíaco, por lo misterioso, y sin embargo luego escribes Teules, de la que hablaremos después? A ver, cuéntanos. Bueno, el asunto es complicado. Ya te he dicho que surgí en el mundo de la literatura, casi, no lo he dicho, casi con 50 años. Aparecí en el mundo de la literatura, de la creación literaria. En el mundo de la literatura llevo toda la vida, porque si uno no es lector, no puede llegar a ser escritor. Entonces, como aparecí con una novela de misterio, que fue lo que me surgió en ese momento, luego he hecho experimentos. Y no tiene nada que ver ninguna de mis 3 novelas. Operación Caipiriña es una novela que hice yo para divertirme. No tenía ninguna ambición con ella. Hice una autoedición y es una novela policíaca con unos personajes un poco estrafalarios que tienen que resolver un crimen. Y hice una pequeña edición de 30 ejemplares. Estuve en la Feria del Libro en una mesa, en una caseta que me dejaron, y vendí los 30 ejemplares. Entonces me dio y me hizo ilusión, porque dije, bueno, es una cosa que he hecho para entretenerme, para divertirme, y está gustando a la gente. Y de ahí, si quieres, te cuento que nació Operación Chamusquina. Son los mismos personajes y es otra trama policíaca. La llegué a escribir esta otra porque las editoriales no querían la Caipiriña, porque ya estaba editada, y entonces logré una editorial convencional, la editorial Fanes, una editorial cántabra, que me animó a escribir esta novela, me animó a reescribirla más bien, porque yo no había imaginado que el escenario era Ávila. Y cuando me dijo que probara a ambientar los hechos en Ávila, la reescribí entera y me di cuenta de que todo lo que yo tenía en la cabeza, todos esos escenarios, cuadraban perfectamente. De alguna manera había estado pensando en Ávila, y así una es hija de la otra. O sea, primero Caipiriña y después Chamusquina. Muy bien. Pero si hay un libro que te define y por el que te conocemos muchos y nos hemos quedado prendados de tu forma de escribir, es por Teules, La Popilla de México. Y aquí sí que quiero que nos hables y nos cuentes cómo surge, aunque sé que antes surgió con otro título, pero cuéntanos, háblanos de Teules. Sí, una vez que ya probé con lectores una edición limitada a más que nada familiares y amigos, lo de el inmaterial, pues me propuse una novela de envergadura y quise hacer una novela histórica. Entonces todo surge de una idea que fue elaborando y fue creciendo. Yo quise tratar los temas que a mí me preocupaban. Entonces me interesó el tema de la violencia. Si la violencia es algo natural al ser humano, si todos somos violentos de por sí, o si es algo que las condiciones sociales nos llevan a actuaciones violentas. Y pensé en un personaje que iba a pasar por distintas situaciones de violencia, se iba a meter en una guerra y más que nada lo que quería era experimentar en un personaje algo que a mí me preocupaba mucho. Primero traté, claro, lo más próximo es la guerra civil, meter a un personaje pacifista en la guerra civil española, pero luego vi que esto desviaba la temática, porque es algo tan reciente y que puede suscitar todavía tantas polémicas que podría desviar mi intención inicial. Entonces me fui a una guerra antigua y ahí encontré la guerra de México. Bueno, pues ahora sí, ahora vamos a meternos en materia, porque ¿cómo buscaste las localizaciones? Aquí, claro, con Chamusquina, Operación Chamusquina, las localizaciones eran fáciles. Vives en Ávila y te sientes abulense, pero ¿cómo buscaste las localizaciones? Imagino que en la ciudad de Ávila, en Salamanca, cuando los personajes van camino de Sevilla, sería fácil, pero cuéntanos cómo logras situar al lector en el reino de los mexicas. ¿Viajaste al actual México o por el contrario encontraste esos lugares buscando en Google Maps? Dinos cómo ambientaste, o simplemente fue tu imaginación y la lecturas anteriores. La mayor alegría que me han dado los lectores de esta novela es decirme
que están seguros de que yo he visitado esos lugares cuando no los he visitado. O sea que si se han podido creer, tengo lectores mexicanos, tengo una amiga que me he hecho amiga a través de la novela de ella, Mercedes, que a través de que leyó mi novela, y ella y su familia, su hija y amigos que han leído la novela están admirados porque pensaban en un principio que yo conocía esos lugares, que los había visitado, y ciertamente los visité, pero los he visitado de una forma literaria, que es una manera también de viajar. Yo sé de tu... Sí, yo te puedo decir que me encanta ese tipo de literatura, ¿eh? Sí. El viaje imaginario también, ¿eh? El viaje, contar los viajes que uno hace, pero el imaginario también, y de hecho lo practico. Yo he leído mucho. Cuando estaba preparando la novela, duró 4 años la redacción de la novela, pero 2 de ellos fueron únicamente en documentarme. Y entonces leí muchísimo, todo lo que caía en mi mano y todo lo que encontré sobre la historia de la conquista de México. Bueno, está mal llamado conquista, es algo polémico, y yo creo que realmente lo que fue un encuentro entre 2 civilizaciones donde hubo un montón de porrazos, castañazos, guerras, dimes y diretes, y se creó un pueblo nuevo mestizo. Yo reivindico los pueblos mestizos. En España somos mestizos desde que vinieron los romanos, los musulmanes, los godos, todos. Y en México son mestizos, ellos no son aztecas por mucho que digan, porque tienen sangre de 2 continentes, y es una pena que no quieran apreciar la aportación que vino de aquí. Que sí, que fue una época violenta. Bueno, yo en mi novela buscaba la violencia, pero es una época que hay que mirar de una manera distanciada, no meterte en uno de los contendientes y decir uno es bueno y otro es malo. Hombre, quizás lo que se dice desde México es que haya un reconocimiento a la violencia desmedida. Perdón, se ha pedido ya desde la Iglesia Católica, desde el Papa. Entonces yo creo que eso es lo que piden, pero eso es meternos en unos berenjenales que yo creo que... Yo estoy de acuerdo, cada vez que me han preguntado estoy de acuerdo de que España debería pedir perdón. Porque yo apelo que no solamente están las razones históricas y teóricas, también están los sentimientos, y ellos es un sentimiento que tienen, y yo creo que no cuesta nada desagraviar. Y la verdad es que violencia hubo por las 2 partes, pero hoy en día no entendemos la conquista de un país por otro, aunque en esa época era lo común. Los países se conquistaban unos a otros, igual que los aztecas conquistaron a todas las tribus de Mesoamérica que estaban a su alcance, pero se debería pedir oficialmente y por el rey, además. Es una monarquía, y en esa época había una monarquía, aunque no fuera la misma, se debería pedir perdón. Bueno, Cristóbal, y llega el momento de resumir, y no vamos a desvelar más cosas de Teules porque es una novela actualmente en venta y que yo recomiendo. Una sola frase para recomendar que lean Teules o que la regalen. Una sola frase, ¿no? O una para que la compren y otra para que la regalen, tú verás. Bueno, es que a lo mejor queda un poco mal que yo hable bien de algo que he hecho yo. Bueno, hablo yo, es estupenda. Dicho eso... Una sola frase que yo creo que se van a entretener, van a sonreír, y a veces van incluso a saltarse alguna que otra lágrima, porque es una novela... que apela a muchos sentimientos, es una historia de aventuras y una historia de amor de fondo, que lo que hablaba yo antes de la violencia es algo que si el lector no quiere penetrar en ello lo puede obviar, porque tiene varios niveles de lectura. Oye, ¿y ese personaje transformado, mujer transformada en hombre, tiene algo que ver con que hayas leído cosas sobre que Cristóbal Colón era una mujer y que por eso cada 28 días estaban los motines en aquel barco porque era el momento en que tenía la menstruación? Es una pregunta, ¿eh? No, y es muy indicada. Tiene mucho que ver con que yo quería un personaje femenino protagonista. Pero pon a viajar en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, por los caminos de Castilla, en los barcos de marineros rudos,
zafios y necios, y llegar a un sitio donde la violencia está desatada, mete a una mujer que haga todo ese viaje. Entonces tuve que meterle un disfraz, pero además no es ningún disparate, porque me gusta mucho poner como ejemplo un personaje histórico que existió de verdad 100 años después, que se llamaba Catalina de Erauso, que es conocida como la monja alférez. Es una muchacha que hasta los 15 años estuvo en un convento, era muy rebelde, se escapó del convento, se vistió de paje y estuvo viajando con arrieros. Se llegó a América, se hizo soldado y llegó al cargo de alférez, siendo bastante cruel en la guerra, también hay que decirlo, y vivió más de 20 años disfrazada de hombre. Al final tuvo que quitarse el disfraz porque en una reyerta mató a uno y la iban a justiciar, y para decir que para salvar la vida dijo que era mujer. Lo comprobaron unas monjas que le llevaron que era mujer de verdad, y llegó a conocer a Felipe IV e incluso al Papa. Felipe IV la concedió el cargo de alférez y el Papa la concedió que pudiera vestir de hombre, porque entonces estaba penado y podían haberla matado simplemente por estar vestida de hombre. Bueno, pues sabemos algo más de la monja alférez, de la que por cierto hablaba mi madre algunas veces, no sé si me quería decir algo cuando me lo decía, y ya que has hablado de la monja alférez, leyendo también tu novela se hace referencia a clásicos como La Celestina o El Lazarillo de Tormes. La pregunta ahora es concreta. Si fuese posible viajar en el tiempo como lector, ¿cuál sería el escritor clásico con quien te gustaría compartir unos días y recibir sus enseñanzas? Solo uno, de los clásicos. Lo tengo clarísimo, sería Miguel de Cervantes. Ah, vale. Lo tengo clarísimo, es un personaje que vivió una vida muy diferente a la mía, porque él vivió todo tipo de aventuras, de vida, de secuestro, fue incluso un mafioso robando impuestos, estuvo en la cárcel, estuvo peleado con los escritores de la época como Lope de Vega. Bueno, vaya, eso sí que eran rencillas y no las que salen ahora en televisión. Entonces es un personaje fascinante que escribió a lo tonto una novela breve. El primer Quijote, la primera salida del Quijote, tiene las hechuras de una novela breve de sus novelas ejemplares. Y luego le fue gustando tanto que la novela fue creciendo y tuvo tanto éxito que tuvo que hacer hasta incluso una segunda parte. Y bueno, era una respuesta que yo suponía, ¿vale? Pero ahora te voy a poner más en un brete. Si vierais la cara que pone ahora mismo Cristóbal, como diciendo, esto no es lo que me habías dicho, que no me ibas a poner en bretes. De los autores contemporáneos, bueno, no, desde mediados del 19, para que entre también gente que a mí me gusta, de la que soy muy fan, desde mediados del 19 sí, ¿no? ¿Con quién te gustaría compartir unas jornadas literarias? ¿Con qué autor? Solo uno. Desde entonces, bueno, mira, voy a ser condescendiente. Desde mediados del 19 hasta el año 2000. Uno, y del 2000 aquí otro, por ejemplo. Yo te quería decir uno del 19 y otro del 20. Venga, porque lo tengo clarísimo. Del 19, Benito Pérez Galdós. Ay, es que me encanta. Benito Pérez Galdós, vamos, es fabuloso. Ahora estoy leyendo Doña Perfecta. Estoy releyendo Doña Perfecta. Pero yo recomiendo Miau, por ejemplo, para que se enganchen a Benito Pérez Galdós. Y bueno, no tiene desperdicio ninguna de sus novelas, son algunas un poco largas. Son muy actuales. Pero muy actuales. Y del siglo XX, pues tampoco tengo ninguna duda, sería Don Miguel Delibes. Muy bien. Que no por nada dimos este nombre a La sombra de ciprés cuando éramos tres, la primera novela de Delibes, que él la hizo para probarse como escritor y tuvo un éxito de un premio a nivel nacional como fue el Nadal, y se hizo escritor a raíz de eso, pero es un escritor modernísimo desde el punto de vista del ecologismo y de todos los temas que trata, que es increíble. Lo mismo que Cervantes, es alguien que nos deslumbra por los ramalazos feministas que tenían en sus novelas, como la historia de la pastora Marcela y algunas así, pues son gente que se salen de su época. Sí. Y si hemos recomendado, por ejemplo, para adentrarse en Benito Pérez Galdós, Miau, por ejemplo, yo recomiendo
no sé si estás de acuerdo, para adentrarse en Miguel Delibes, por ejemplo, El disputado voto del señor Cayo, que es una novela muy dinámica, muy, no sé, a mí me parece fácil de leer para gente que quiera entrar en la literatura de Miguel. ¿Qué opinas eso? Sí, opino exactamente lo mismo. Yo me hubiera decantado por El camino, que es la clásica, sí, pero y luego una de las últimas que he releído hace poco, que es Las ratas, que es una maravilla, es violenta, es muy de la España negra, que se dice, pero se dice la España profunda, que es injusto, pero es una novela de posguerra, porque yo creo que es un autor de posguerra, Miguel Delibes. Sí, efectivamente. Ahí ha quedado para la historia, para que se recuerde la historia de los santos inocentes, ¿no? Sí. Que tanto se tendría que leer en la actualidad, ¿no? Y releer. Yo creo que algunos debieran de leerlo y releerlo en la actualidad. Sí. Bueno, y ahora sí, ¿qué libro actual regalarías a un amigo o a una amiga? Que dijeras, este libro es para, no sé. Pues también uno de los últimos que he leído, La península de las casas vacías, que ahora tiene polémica por asuntos ajenos a lo que es la novela, pero yo la leí de corrido, me pareció una fantasía con todo el absurdo que tiene de la narrativa al realismo mágico, pero todo ese absurdo que trasluce una verdad histórica verdadera, auténtica, en diversos personajes de distintos bandos y que van hacia la desolación de una guerra que nunca debió existir. A mí también La península de las casas vacías me gustó y recuerdo uno de los capítulos que es el del Guernica, cuando inventa que llega allí con la cabeza del toro, del caballo a París y entonces surge la idea del Guernica. Entonces, es decir, esas cosas me parecieron de un escritor maravilloso. No he leído su segunda novela, estoy con Llamazares ahora, releyendo El río del olvido, y hay una última novela de Llamazares que no recuerdo el nombre, que es sobre su padre, el camino que hizo su padre en la guerra. Ay, lástima, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ya estamos acabando. ¿Qué tipo de música te inspira? ¿Cuál sería la banda sonora de Cristóbal? ¿El jazz? Yo qué sé, Paxián Dion, por poner uno de los... Oye, Paxián Dion, habría que hablar un día de Paxián Dion, profesor de sociología, cantautor, actor, casado con la mujer más bella del universo. Sí, no me acuerdo, Amparo Muñoz. Qué personaje, ¿no? Se me ha venido ahora así a la cabeza un flash. Venga, una música que te inspire, una música que sea tu banda sonora. Aquí sí que me vas a poner un reto muy grande, porque sí que me gusta la música, pero no la escucho mucho. Entonces, para mí la música que ¿escribes en silencio? Escribir es el silencio, era mi respuesta. El silencio. Yo no puedo. Cuanto más silencio, si hay un rumor de algo, de pájaros, de agua, de ríos, o sea, un sitio bucólico. Un sitio bucólico, apartado, pero con ruidos de naturaleza y tal, eso sí que me acompaña. Y si no, en un sitio donde haya tranquilidad, que el silencio. Vale. Ay, y por último, algo que desees aportar, que pienses que te define y que yo me haya comido, que seguro que me he comido mil cosas, pero este tipo de podcast es para hablar entre amigos, para conocer más la faceta de los autores de La sombra del ciprés. A ver, ¿algo se me ha escapado que quieras resaltar? No, si acaso, según me hacía la pregunta, estaba pensando que soy un kamikaze. ¡Ay, que me muevo! Que me lanzo de cabeza a un montón de cosas que sin saber qué va a salir de ahí. Así que nació la asociación, siendo un kamikaze, metiéndonos en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, yendo a hablar con todas las librerías de la ciudad. Hicimos auténticas cosas que si lo planteo no lo hago. En el teatro me he metido por kamikaze y publicar una novela yo solo, sin tener ninguna referencia de nadie, y hacerme una autoedición por mi cuenta, totalmente de kamikaze. Y luego ese libro dárselo a los amigos para que opinen. Entonces, ¿sueles tener primeros lectores en tus novelas? Sí. ¿Sí? Antes no, ahora siempre.
para siempre, y lo valoro muchísimo y no sabes lo que se aprende. Ay, Cristóbal, pues lamento decirte que hemos llegado al final, que ha sido un auténtico placer compartir contigo este ratito. ¿Te has sentido cómodo? Comodísimo, te lo agradezco y te pido perdón por los inconvenientes que te he podido causar. Ninguno. Bueno, y a todos los que estáis del otro lado os damos las gracias y aprovecho para emplazaros dentro de un mes con una nueva entrevista. No sé deciros de quién. Se despide de vosotros Ana Pose y os dejo con la sintonía de este podcast, con un aroma a café.